Ya, cuéntame, ¿qué le pasó? Mire, la semana pasada estaba conversando con un amigo que estudia ingeniería en la Católica. Ya, Y igual yo estudié en la Universidad Mayor Ingeniería. Entonces estábamos conversando y me dice que me hace un comentario que nosotros tenemos una visión más económica de la agricultura, que le interesa más al INACAP como que sacarnos y que sepamos lo que está en el mercado, que no, que al fin y al cabo nosotros no tenemos tanto fundamento o conocimiento de las plantas, po. Y en eso yo entré a debatirle porque, al menos en mi caso, no es así porque yo estuve con la profesora Baeza, Hortaliza, y ella hizo el mismo comentario que usted hizo una vez en una clase, por eso me acuerdo igual, de que uno tiene que saber la morfología y los fundamentos, por qué uno hace las cosas, al fin y al cabo, uno no lo hace porque yo vi que 10 años que se hicieron así y uno lo hace así. No. Entonces ahí entré como a debatir con mi amigo y me hace el comentario que lo de la Universidad de Chile, lo de la Austral y la Católica, bueno, usted estudia en la Universidad de Chile, tienen como una mirada no tanta monetaria, sino de como querer hacer proyectos grandes. No sé si será tan así. no, sí está. Mira, ahí la respuesta que te voy a dar es conciliadora. Conciliadora, pero técnica. Bueno, la tendencia en general es que los profes que venimos de la Chile somos con una fuerte base científica, ¿ya? Entonces, conocemos las plantitas, las conocemos. Y gracias a ese conocimiento de la morfología, de la fisiología, nos es súper fácil pasar al manejo cultural lógico, ¿ya? Eh, Eso por lo menos es lo que yo he observado en mi generación y otras generaciones también que vienen. Las generaciones jóvenes de la Chile son todavía más ecológicas, así que peor todavía, ¿ah? Respecto de otras universidades, bueno, el corte siempre, estamos hablando de las universidades tradicionales, son siempre de corte científico. En el caso de la Cato en general tiene una mirada, de mi punto de vista, más técnica, economicista, ¿ya? Entonces hay que ver las cosas de las dos maneras, ¿ya? Sobre todo en este curso. En este curso, la base nuestra, como lo decía la colega, y también yo se lo repito, la base es fuertemente morfológica, fisiológica, ¿ya? Pero estamos metidos en una asignatura donde se nos exige alto rendimiento y manejar variables comerciales. Entonces es una asignatura donde hay que conciliar las miradas de las distintas universidades. Yo creo que ahí el amigo de la mayor o de la otra universidad que tú me mencionabas, tiene un concepto un poquito desactualizado de INACAP, ¿ah? En INACAP va a encontrar de todo, va a encontrar de todo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y en los profes también va a encontrar profes que le interesa la parte económica, y hay profes que le interesa la parte científica, y hay profes que son integradores. Tú mismo te vas a dar cuenta cuáles son los profes integradores, cuáles son los economicistas, cuáles son los estrictamente científicos. Tú te vas a dar cuenta. Yo creo que los alumnos son suficientes para captar esa filosofía. Entonces, la idea acá, Manuel está hablando con Manuel, ¿no? Eh, la Sí, idea profe. sacarle partido a todo lo bueno de tu formación, ¿ya? A todos los profes, buscarle el lado positivo y saca lo mejor de cada uno de ellos, ¿ya? Eh, y obviamente te apoyo, po, obviamente te apoyo porque ahí el comentario, insisto, el comentario ahí de la persona que te hizo el comentario está parcial, pues parcial, hay de todo, ¿ya? La institución, tanto, Sí, profe, yo igual rescato lo que usted dice, que lo mismo yo le dije, tenía una visión de que de 5 o 10 años atrás, que probablemente esté repitiendo la idea que alguien te dijo, le dije. Ni siquiera es lo que yo veo, porque yo considero yo tengo buenos profesores. En el caso, no solo usted, yo tengo buenos profes que nos han enseñado buenas cosas, al fin y al cabo uno después sabe y sabe por qué pasan las cosas. No, uno no hace las cosas a la chunte. claro. Cuéntame, cuéntame, hola, hola. Ahí había una consulta.
¿o Sí, no? no, yo quería contar algo con respecto a lo mismo. Yo tengo un amigo que estaba en quinto año de agronomía de la ¿Ya? Chile. Ah, Él, súper. él, él, él era muy cercano a José Ignacio Covarrubias, a un profe de la Chile. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que yo una vez le pedí material para hacer un trabajo en suelo en el primer semestre. Y cuando empezamos a hablar de los materiales que él me envió y cuando empecé a hablar del trabajo que me exigían, no podía creer que estuvieran en INACAP en primer semestre. Quedó súper sorprendido. Ya, sí, pues, Dijo que, claro. dijo que estaba súper bueno el nivel con respecto a un tema específico que era sobre suelo. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, no, sí por eso le decía a Manuel que ahí quedé con la sensación que ahí el chico hizo un comentario un poquito desactualizado, ¿ya? Así que, bueno, la sugerencia es eso, pues aprovechar al máximo cada curso y es una institución que está en mucho movimiento, ¿ah? Y hay muchas cosas que están cambiando y cambiando para bien, así que aprovechenlo. Aquí tengo un comentario. No, Gracias, profe, por la instancia de conversar. está bien, sí, la idea es esa. Ya, oye, Valentina Edith Barrientos, profesor, no puedo entrar a la reunión. Valentina, yo te tengo en el listado, así que para variar, gentileza de Teams, que de repente te tira afuera. Sergio, Stefano, Sí, ahí la invité. profe, me Ya, agregó un listo, compañero. Gracias. ya, no hay problema. Sí, de repente Teams está con pataleta. Ya. Eh, ya, partimos chicos porque la clase es intensa y no quiero que se me vaya la hora. A ver, primera cosa, recordar algunos compromisos. Recordar algunos compromisos. Acordarse que la próxima semana tenemos nuestro primer encuentro cercano, muchachos. Ojo, jugársela porque tiene harto peso, son 30% de la nota total. Comenzar a revisar todos los apuntes, todas las guías. El otro día me metí al foro y hay muy pocas personas participando en los foros. Malo, 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 porque eso quiere decir que no tienen interés en el curso, ya, ojo, y además les va a complicar al momento de las pruebas, ya, porque las pruebas yo les voy a hacer situaciones, les voy a hacer resolver situaciones de la vida real. Entonces, mucha atención a todas las recomendaciones que yo les doy. Este curso es muy bonito, pero también es muy exigente. Y es uno de los pocos ramos, chicos, donde ustedes van a empezar están obligados a aplicar la materia, ¿ya? Tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, ¿sí? La idea es que no Profe, tanta... Dígame. lo que pasa es que yo hice mi tarea, pero no sé si está bien. ¿Usted va a subir la solución? Sí, pues ya la subí. Sí. Una vez que Ah, ustedes ya no. terminen la... Sí, entonces, de nuevo ahí, Valentina, todo el tiempo ustedes tienen que meterse automáticamente sin que yo se los diga. Toda la semana se meten a la plataforma, buscan ahí la carpetita y siempre estoy subiendo material. Si les doy tarea, les subo la solución, ¿ya? Porque yo también voy chequeando si van bien o van mal. Y si aún así no están entendiendo, tienen que hacerme preguntas. Profe, aquí le tengo 500.000 preguntas y yo me comprometo a contestarlas en función de mi tiempo, ¿ya? Y aprovechen al máximo la clase, ¿ya? Así que creo que en ese sentido yo he ido siendo bastante coherente con ustedes, ¿ya? Ya, entonces chicos, próxima semana tenemos la primera evaluación, ahí jugársela. Hoy día vamos a integrar la información dispersa o general que tienen algunos, otros ya tienen la película súper clara, y vamos a ver entonces fuertemente morfología, ¿ya? Morfología, morfología, después más adelante vemos fisiología, fisiología, y después el manejo sale solo, solo, no tengo nada que aprenderme de memoria, es lógico, ¿ya? Y para eso vamos. Si nos queda tiempo, vamos a ver la parte de procesamiento agroindustrial básico, ¿cierto? Los IPF, los apertizados, los encurtidos, todas esas cosas que son súper útiles para la comida actual, ¿ya? Un ejemplo son estas ensaladitas automáticas, estas ensaladitas precongeladas, ¿cierto?
llegar y servirse nomás, echarle agüita caliente, están listas. Es un ejemplo, un buen ejemplo de para dónde va la agroindustria, ¿ya? Entonces, ojo, hoy día vemos morfología, vamos a hablar un poquito del sistema radical, un poquito del tallo y un poquito de el follaje o de las hojas, ¿ya? A acordarse las características del cultivo agroindustrial, ¿cierto? Que ya más o menos ustedes tienen que manejarlo, ¿cierto? Un cultivo que le damos un segundo uso, tercer uso, etcétera. Un alto nivel técnico, ¿cierto? Planifico todo, estoy pensando en el mercado, estoy pensando en el valor agregado, la calidad total, ¿cierto? Y cumplir con los plazos. Súper importante, cumplir con los plazos. Familias de interés, acordarse que están las aliáceas, ajo y parientes, amarantáceas, quinoa, remolacha, acelga y otras más, apiáceas, apio, zanahoria y todas las plantitas con aroma, cilantro, perejil, ¿ya? Asteráceas, tenemos, acuérdense, la lechuga, que no es agroindustrial, pero sí tenemos la alcachofa, que está creciendo como agroindustrial, la maravilla, que ha sido siempre agroindustrial, etcétera. Las brásicas, ¿cierto? Las plantitas de frío, brásicas de hojas carnosas, cerosa, el repollo, el brusela, la coliflor, y también algunas malezas, cuidado, algunas malezas. Cucurbitáceas, la familia regalona, una de las familias que más me gusta porque me encanta esa fruta, ¿cierto? La sandía, el melón y todas las variantes, el zapallo, tienen cosas buenas y malas, tienen que ubicarlas. Fabáceas, ¿cierto? Antes las leguminosas, arveja, habas, lentejas, soya, etcétera, etcétera, frijol, ¿ya? Fabáceas, esas son las fabáceas, las leguminosas, ¿ya? Las poáceas, las que se consumen, ¿cierto? Para consumo humano son los cereales, las que dejamos para pastito, las dejamos como gramínea nomás, con cosas buenas, cosas malas. Solanáceas, ¿cierto? Acordarse, solanáceas, son buenas para el calorcito, pleno verano, andan súper bien, también tienen cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Entonces, hoy día partimos con el sistema radical, vamos de abajo hacia arriba. Ahí les puse la función básica del sistema radical, ¿cierto? Absorber, ¿ya? Absorber y adsorber agua y nutrientes, ¿ya? Cuando la molécula de agua o los compuestos nutricionales, las moléculas, ¿cierto? Lo que nosotros hablamos de nutrientes, están cerca de la raíz, ahí ese ingreso a la raíz se habla de absorción, ¿ya? Es algo de naturaleza electroquímica, ¿ya? O bioquímica, la absorción, que lo tienen que haber visto con los profes de suelo. La absorción es otro fenómeno, ¿ya? Que tiene que ver con la columna de agua que va subiendo por el sistema capilar que tiene las plantitas, ¿ya? Pero ojo, el sistema radical tiene otras funciones, ¿ya? Estas son las funciones básicas, hay otras funciones. Una función también importante es sujetar la planta al sustrato, así de simple, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, no me conviene preparar tanto el suelo, no me conviene destruir la estructura, ¿cierto? Metiendo rastra o arado, porque tampoco me conviene un suelo tipo talco, donde yo trato de poner una planta y la planta se cae, ¿ya? Entonces, una segunda función que no es menor es el de agarre, ¿cierto? De sujeción de la planta completa al suelo. Hay otra función que no es menos relevante, sobre todo en cultivos agroindustriales, que es la producción de nicotina, ¿ya? Ojo, la nicotina, en el caso del tabaco, se dice que se produce en el sistema radical, entonces tengo que tener harto cuidado con la planta de tabaco y con dañar el sistema radical. Muchas enfermedades complicadas, tal vez de las más complicadas, son enfermedades radicales,
plagas de las raíces, enfermedades de las raíces, ¿ya? Así que hay 3 o 4 elementos que ustedes siempre tienen que considerar de las raíces, ¿ya? Algunos tipos, acordarse que está la raíz pivotante, el mejor ejemplo sería la zanahoria, pivotante, también podría ser la remolacha. Hay raíces fasciculadas o en cabellera que se llaman, ¿cierto? La raíz que tienen, por ejemplo, los cereales. Y eso va de la mano con el tipo de suelo que yo necesito, ¿ya? En general, las raíces fasciculadas son cortitas, necesito un suelo delgado, para contar. En cambio, una raíz pivotante, que se desarrolla varios centímetros, por ejemplo, la remolacha, necesito suelos más profundos, ¿ya? Entonces vayan conectando la materia. Ricardo, dime. Hay una manito levantada. Pip. No, falsa alarma aparece. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Estamos hablando del sistema radical. Tenemos que fijarnos en varias cosas. Acuérdense que hay un sistema radical que fija nitrógeno. Si fijan, ahí hay un quinto aspecto a considerar. Ahí tenemos algunos monitos, chicos, algunos monitos para que se ubiquen. Insisto, está la fasciculada o en cabellera o homorriza, está la pivotante, ¿cierto? O axonomorfa o también conocida como alorriza, ¿ya? Ojo ahí con los sinónimos, ojo, ojo. La napiforme, que tiene que ver con el nabo, ¿cierto? O podrían ser los rabanitos también, ¿ya? Y las otras tienen en realidad más ejemplos en plantas silvestres que en plantas cultivadas para nosotros, ¿ya? De las raíces adventicias, o sea, raíces que no salen de donde deberían salir, yo voy a rescatar las raíces de anclaje, las llamadas fulcras, que son raíces adventicias que tiene, por ejemplo, el maíz. El maíz tiene 2 sistemas de raíces, ¿ya? Una que va en contacto al suelo y otra que va un poquito más arriba del nivel del suelo, que tiene que ver con la sujeción de la planta, ¿ya? Y de las otras que estoy viendo ahí, son más bien plantitas que no están categorizadas dentro de los cultivos agroindustriales. Por ejemplo, ahí tenemos raíces adventicias en el caso de la frutilla, ¿cierto? ¿Ya? Salen raíces en sectores donde no deberían salir raíces, ¿ya? Etcétera, etcétera. El capítulo da para mucho. Se supone que ustedes también lo tienen que haber visto con la colega o el colega en el capítulo de morfología vegetal. Acá vamos a usar esa información. Ya, tenemos entonces ahora, vamos familia por familia revisando, ya en el caso de los ajos, cebollas y parientes, se habla de que el sistema radical es de tipo fasciculado, ya, cortito, ¿cierto? Poquitas raíces, todas más o menos del mismo tamaño, por lo tanto la exploración del suelo no es mucha. Yo podría trabajar desde esa lógica con suelos relativamente delgados, pero ocurre que en el caso de la cebolla es una plantita bastante efectiva, entonces yo tendría que fertilizar. Ojo, ¿ya? Tenemos que ir combinando todos los elementos para hacer las cosas bien, ¿ya? En el caso de las amarantáceas, estamos hablando de la quinoa, estamos hablando de la selga, estamos hablando de la remolacha, hay una enorme variabilidad, ¿ya? Es tal vez la principal complicación, es una familia muy variable, ¿ya? En el caso de la selga, prácticamente la puedo poner en cualquier parte, ¿ya? Porque es un sistema radical bastante rústico, a prueba de todo, ¿ya? El caso de la selga. En el caso de la quinoa, prefiere suelos alcalinos, suelos delgados, suelos con poca agua, ¿ya? Entonces, yo digo, ya, pues entonces me voy a ir cargando hacia el norte de Chile, hacia el altiplano, esos son los sectores ideales para la quinoa, ¿ya? Podría aventurarme poner quinoa más al sur, pero corro el riesgo de que no haya floración. Cuidado, ¿ya?
La quinoa la buscamos por la flor, no por las hojas, en general. Entonces, tengo que ir sacando cuenta desde el momento que yo planifico, inicio mi cultivo, voy entendiendo la lógica de la planta, ¿ya? En el caso particular de la remolacha, zona central hacia el sur anda súper bien porque se acostumbró al pH más bien ácido, necesita tranquilamente unos 40, 60 y tal vez más centímetros de profundidad de suelo, porque la raíz es pivotante, ¿ya? Después, en el caso de la zanahoria, súper conocida la zanahoria, ¿cierto? Una plantita de media estación, tiene una raíz pivotante. Hay otras variantes dentro de la familia, por ejemplo, en el caso del cilantro, el perejil, cilantro y perejil más que nada, a pesar de que la planta tiene pivotante, es una mezcla entre pivotante y fasciculada, ¿ya? La que se escapa un poquito del cuento sería el apio, ¿ya? El apio tiene una raíz pivotante, pero el comportamiento es como si fuera fasciculado, ¿ya? Manuel, dime. Profe, la betarraga es de la familia Marantaceae, ¿verdad? Sí, betarraga. Entonces, Betarraga, no, termine su idea. no, te escucho a ti. Ah, ya. Está Entonces, escuchando. entonces tendría todas esas características, ¿verdad? La betarraga, al pertenecer a esa familia. Sí, entonces, ojo, ahí es importante que lo tengan claro. Una cosa es el sistema radical predominante de la familia y otra cosa es las variaciones que podríamos encontrar dentro de la familia. Una de las familias eh, bueno, ahí baja el volumen o cierra el micrófono, ahí parece. Ya. Eh, una de las familias, hay al menos dos o tres familias que son complicaditas porque son demasiado variables, ¿ah? Una familia es la Amarantácea, donde si bien la raíz es pivotante, hay mucha variación de raíz. Y la otra también que es bastante mañosita son las asteráceas que las vamos a ver prontito, ¿ah? La familia de la lechuga, mucha variación, ¿ya? Entonces, repito, en el caso de las apiáceas, el apio, el cilantro, el perejil, la zanahoria es claramente pivotante, ¿ya? Pero las otras son combinaciones o híbridos o variantes, ¿cierto? Entre lo pivotante y lo fasciculado. Antes que se me vaya la onda, eh, en general, en general, para que haya formación de una buena raíz, los suelos tienen que ser más bien fríos, suelos fríos. Acuérdense, para formar una buena raíz, para formar un buen rabanito, ¿cierto? Una buena remolacha, en algún momento tiene que haber un periodo de frío, frío en el suelo, ¿ya? Y el periodo cálido lo vamos a dejar para hacer fotosíntesis, azúcares, y esos azúcares van a la raíz, ¿ya? Ojo con eso porque determina los sectores donde nosotros vamos a poner mejor las plantas, ¿ya? Acuérdense que para agroindustria nos están pidiendo la calidad en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ya, llegamos entonces a las asteráceas. Asteráceas, una familia también muy común en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos una maleza súper conocida por ustedes, que es el famoso diente de león, es una asterácea. Hay un montón de otras plantitas. La gran mayoría de las plantitas que están en los bandejones centrales, en las calles, son asteráceas, ¿cierto? Los famosos tajetes, las cinias, todo eso, a los que les gusta la floricultura. Eh, entonces, diremos que en la asterácea la tendencia es un sistema más bien pivotante, ¿ya? Un sistema radical pivotante. ¿Dónde se nota bien el pivotante? En la maravilla. ¿Dónde se nota más o menos no más pivotante? En la lechuga, ¿ya? La lechuga es pivotante, pero está tan ramificada que como que cuesta identificar claramente el eje central, ¿ya? A acordarse, asteráceas, lechuga, maravilla, alcachofa. La alcachofa, un sistema radical
que tiene que garantizar que la planta crezca en estrés. Entonces, bajo ciertas condiciones, uno ve claramente el eje pivotante o el eje central, y en otras condiciones, cuando el suelo es más blandito, es más nutritivo, entonces la raíz no penetra tanto, se queda en la superficie, ¿ya? Pero siempre la plantita paradita. Fabián, dime. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero quería preguntarle si es que están grabando la clase. Si es Sí, que se está grabando en realidad. sí, se Ya, la estoy muchas grabando, gracias. y es el team el que no graba, así que ahí déjame ver cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Yo le había mandado un correo anteriormente explicándole mi situación. Sí, 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 sí. Sí, estoy al tanto, Fabián. Pero ahí mm, Teams metió la mano, ese es el problema. ¿Ya? Déjame ver cómo lo resolvemos. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya está bien. Ya, entonces estábamos con la asteracia, plantas agroindustriales, la alcachofa en forma progresiva y la maravilla desde siempre. ¿Ya? En las brásicas también tenemos un eje pivotante, un eje central importante, en el caso, ¿cierto?, de la coliflor, el brucela, el repollo. Acá tenemos otra situación donde también cambia dependiendo de las características del suelo, la condición de pivotante, ¿ya? Si el suelo es nutritivo, si el suelo es un suelo franco, un suelo que me colabora con las cucurbitáceas, melón y pariente, entonces el sistema radical se mantiene superficialmente en los primeros 30 centímetros. Si a la planta la ponemos en situaciones muy estresantes de agua, automáticamente el sistema radical se vuelve pivotante con ganas, ¿cierto? Con un eje central, porque va a empezar a explorar el suelo buscando el agüita, como dicen en el campo, ¿ya? Aunque es cierto, hasta por ahí no hay, ¿ya? Eh, ¿Podría repetirlo, por favor? sí, claro. En el caso de las cucurbitáceas, tenemos algunas variaciones dentro de las raíces, ¿ya? Si yo pongo una cucurbitácea en un suelo típicamente para cucurbitáceas, la planta entonces va a explorar el suelo y tú vas a reconocer un sistema pivotante con un eje central. Si tú pones una cucurbitácea en la zona central, donde el suelo es más nutritivo, es más blandito, entonces el sistema, el pivotante, como que no se reconoce y va a tener un sistema más bien de tipo fasciculado, ¿ya? La planta va respondiendo claramente al tipo de suelo que tú le pongas, ¿ya? En función también del clima que tengas. Ahí sí, ¿quedó más claro? Gracias. Ya, está bien. Ya, las fabáceas o leguminosas de antes son plantitas que las vamos a encontrar en todos lados, chicos, son súper comunes también, una de las plantas, una de las familias más comunes en el planeta. En general tienen un sistema pivotante súper importante para el caso de los tallos erectos, por ejemplo, en el caso de las habas, ¿cierto? Un tallo erecto, el tallo decumbente que tiene la arveja, que parte paradito y después se tira al suelo, ¿ya? Eso sería más o menos decumbente. Entonces, y el resto de las plantitas se mantiene relativamente bajo, así que no es tan importante un sistema radical muy fuerte. Pero, si ustedes buscan los catálogos de fabácea, va a salir que el sistema es de tipo pivotante, a acordarse que hay fijación de nitrógeno con las bacterias Rhizobium, unas más que otras, ¿ya? Unas plantitas más que otras. El haba es súper buena fijadora, la arveja es más o menos fijadora, el poroto más o menos malo, el poroto, y dentro de los que más fija nitrógeno está el lupino. El lupino es súper bueno para fijar nitrógeno atmosférico. Las poáceas, que son los cereales, ¿cierto? Fasciculado claramente, pero un fasciculado muy robusto en el caso del maíz. Ojo acá, eso quiere decir que el trigo, la cebada, el arroz, no, trigo, cebada, mejor dicho, trigo, cebada, centeno, el arroz
es otro cuento porque hay que meterlo en agua. En el caso del entonces el trigo, la cebada, el centeno, nosotros podríamos trabajar en suelos limítrofes, ¿ya? ¿Qué significa un suelo limítrofe? Un suelo delgadito, ¿cierto? Que hay que estarlo fertilizando, eso es limítrofe, ¿ya? No así, no así el maíz. Si yo pongo el maíz en un suelo limítrofe, corro el riesgo de no tener rendimiento. Entonces acá en Chile lo ponemos en la zona central, en suelos más bien profundos, suelos pesados, donde el sistema fasciculado es muy robusto y a veces da la sensación que tiene un eje central, ¿ya? Solanáceas, un sistema pivotante bastante poderoso, claramente identificable. Acordarse que también en el caso de la papa, ¿cierto? Hay un estolón, ¿cierto? Hay un estolón y forma la papita. Eso es un tallo subterráneo, cuidado, tallo subterráneo, no es una raíz, ¿ya? Y el problema que tiene el pivotante en la solanácea es que es muy sensible a las pudriciones, ¿ya? Muy sensible a las pudriciones. Las solanáceas necesitan harto sol y el agua, pero prácticamente contada así con gotario, ¿ya? Ya se están incorporando otros chicos y chicas. Hola Belén, hola, hola, saludos. Apareció también don Cristóbal Emilio Tapia. ¿Cómo estáis, Cristóbal? Hola, hola. Buena, profe, bien aquí, poniendo Hola. atención. Ya, muy bien. Ya, así de gusto. Y apareció la Belén también, ya listo. Ya te leí, Belén. ¿Quién más apareció? Hola, Emilio, ¿cómo estáis? Emilio Serrano Seltzer. ¿Quién más está? Hola, ya. Apareció la Fernanda, Andrea Cortés. Ya Fernanda, ahí pregunte todo lo que quiera. Ahí apareció la Fernanda. Pip. Ya, hola, hola. Ya te leí. ¿Quién más tenemos acá? Profe, Apareció. tengo una pregunta. Cuéntame. Ya, cuéntame, a ver. Yo cuando coloco una papa, eh, por lógica, esa papa se va a multiplicar y me va a formar más tubérculos, ¿o no? Sí, pues, claro. Primero, la papa va a priorizar una, dos o tres yemas. ¿Ya? De todas las yemas que tiene, va a priorizar una, dos o tres. ¿Ya? En función de la competencia, es si eso va a dar tallo no va a dar tallo. ¿Ya? Una vez que se consume la papa madre y una vez que se cumple la floración de esa planta, de uno de esos brotecitos principales, se forma un estolón y de a poco, después, durante la floración, se va a formar 10, 20, 40 papas nuevas. Ah, ok. O sea, tengo que dejar que florezca y ahí voy a tener una mayor cantidad de tubérculos. Sí, sí, porque la planta tiene que cumplir más o menos el 60% del ciclo para comenzar a formar los famosos los tubérculos nuevos. Y eso está coordinado con la floración. Comienza la floración y se comienza a formar las papas nuevas. Termina la floración y más o menos está lista la papa para ser cosechada. Claro, tiene sentido porque es su semilla. Exacto, es la propagación, ¿cierto? Ya, entonces ya puedes transformar. Está ahí la época, ojo, Cristóbal, está ahí la época. Sí, sí. Ya, en esta época ya Voy a te. poner Sí, pues, papita. claro, por supuesto, ahí para que regalonee a la mamá, ¿cierto? O a la tía, a la abuelita. Claro. Ya. Fernanda, pregunta acá, profe, al final explicaría cuándo el óptimo. Ningún problema, Fernanda, acuérdame, ¿ya? En todo caso está en la guía. Le subí
le subí en la guía las soluciones, ahí está todo, ¿ya? Así que, Profe, una consulta. dígame. ¿Cuál sería un método o un manejo para lograr que mis plantas, no sé, de tomates sean de menor tamaño y yo tener como en un mismo espacio tener más plantas y tener una menor productividad en plantas, pero mayor productividad al final como en cantidad de plantas y no sé si me Ya. explico bien. No, sí, sí. A ver, ¿y tus plantitas las tienes en macetero? No, le estoy preguntando como en un caso más industrial. Ah, ok, ya. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Primero que nada, si quieres bajarles el tamaño, hay variedades. Hay variedades de tomate que son determinadas. Entonces no crecen mucho. ¿Ya? Primera cosa, una variedad determinada. Va a crecer poquito. Segunda cosa, tú puedes chapodar. ¿Ya? Puedes chapodar todos los elementos que van hacia arriba, los vas cortando de tal manera que la plantita vaya creciendo hacia los lados o hacia abajo, ¿ya? Esa es otra opción. Reducir la fertilización nitrogenada y cargarla más hacia el fósforo, porque de esa manera tú controlas el vigor, la expresión del vigor, no el vigor, la expresión del vigor, y la plantita tiende entonces a formar más frutitos que material, digamos, que le permita crecer. También puedes confinar la raíz. Si tú confinas la raíz, hay una proporcionalidad entre el crecimiento de la raíz y el crecimiento aéreo, que es el principio del bonsai. Léete la guía, Cristóbal. Ahí está algunos elementos que te los estoy explicando. Ahí ya tienes Ya, algunas opciones. ¿Sí? gracias. Ya pues, listo. Confinar se refiere a dejarla en un espacio más chico. Sí, claro. Puedes ir tijereteando las raíces, o simplemente vas reduciendo de a poquitito, o siempre estás en un macetero de poco volumen. Y ahí entonces la plantita tiende a producir en poco espacio, que es la base del bonsai también. ¿Sí? Ya. Último saludo Profe, ahí. Cuénteme. es que usted le explicó al compañero de chapodar y ¿Ya? yo tenía entendido que al chapodar uno tiene que cortar tanto de arriba como de raíz. ¿Estoy en lo correcto o no? No, chapoda, la palabra chapoda significa poda en verde, nada más. Nada más. Chapodar es podar en verde. Podar durante la primavera, durante el verano, ¿ya? Tú decides, dependiendo de tu objetivo, qué vas a cortar. ¿Vas a cortar el follaje? ¿Vas a cortar las raíces? Eso lo decides tú, dependiendo del objetivo. Ah, ya, es que eso lo habíamos visto en cebollas y se ¿Ya? cortaba arriba y abajo. Entonces esa era mi duda. Ya. Cebolla, ¿en qué momento? Es que depende de qué momento. ¿En qué momento? ¿Te acuerdas? El semestre antes pasado lo hicimos en la parcela. ¿Ya? ¿Y la cebolla, en qué momento de crecimiento, en qué estado de crecimiento de la cebolla? Porque no da lo mismo cortarla cuando es al máximo a cuando está a punto de ser cosechada. Por eso te pregunto, ¿en qué momento? ¿Te acuerdas o no? Sí, era para trasplante. Para trasplante, ya. Entonces, en ese caso, el tijereteo que se hace principalmente es para reducir la deshidratación. Reducir la deshidratación. Y lo correcto es cortar solamente el follaje, nada más. ¿Ya? Ya, es que por eso le preguntaba su opinión, Ya, bueno, ahí porque a la profe Andrea, por ejemplo, no le gustaba hacer chapoda y al profesor Toledo le encantaba. Entonces era para saber qué opinaba usted igual de eso. eh, quédate con la Andrea. Quédate con la Andrea porque la Andrea es fitotecnista, po. La Andrea es colega mía de especialidad, entonces la Andrea sabe de planta, el otro colega sabe de agua y de suelo. Claro. Eh, Mi humilde opinión. Ya, Gracias, profe. ya, listo. Profe, yo hice la misma actividad que la Valentina, exactamente lo mismo. Pero yo Ya, encontré que estaba de más
hacer el corte de la raíz. Como usted dice, al fin y al cabo era solo foliar lo que nos interesaba, po. Sí, pues el corte no se hace, po. Salvo que la raíz esté dañada, deformada o tenga algún problema, ahí sí, po, pero no tiene sentido, ¿sí? Sí, De porque hecho, yo de solo pensar uno diría, al cortar la raíz estoy estresando la planta y más si le corté la parte de arriba la estresé aún más. claro, lo que pasa, a ver, ¿por qué? ¿Cuál sería el argumento de algunos colegas para tijeretear toda la planta? La planta ojo, cuando la planta es vigorosa, responde súper bien a los cortes. Entonces, si yo tengo una cebollita trasplante, ¿cierto? Y vigorosa, y la recorto, cuando yo la pongo en el suelo definitivo, la planta tira para arriba, con mucha fuerza, ¿ya? Y de esa manera aseguramos el anclaje, ¿cierto? Eh, que, digamos, crezca muy fuerte en el potrero. El riesgo es que si te toca una planta no vigorosa, si tú la recortas, efectivamente la vas a estresar y la puedes hasta secar. Así que ahí requiere ciertos años de circo para saber cuál es cuál. Ya. Eh, Interesante el comentario, ¿ya? Interesante. Ahí estaba medio atorado con algo. Ya. Se me escapó acá una chica. La Kiara. Hola Kiara, parece que no te he saludado. No está. Y hola Stephanie, ¿cómo estáis? Hola, hola. Hola, profe. Ya, listo. Ahí estamos más o menos. Hemos saludado a la patota. ¿Ya? Ya, entonces repito, chicos. Ahí llegó la Kiara. Ya, Kiara, hola, hola. Ya, listo, ya te vi. Entonces estamos viendo sistema radical, ya estamos revisando cosas que se supone las vieron en botánica, en los primeros semestres, los tienen que haber visto un poquito también en hortaliza, pero yo también tengo que darle una base porque si no, la memoria hay que estarla refrescando todo el tiempo, ¿ya? Ya, vamos entonces ahora con los tallos. Hay un montón de tipos de tallos, ¿ya? Acordarse que el tallo es un eje muy, muy importante, es una estructura y tiene que ver con la conducción del agua y de los nutrientes. Eso es lo básico, ¿ya? Pero, como ustedes se están dando cuenta en la lámina de la izquierda, a través del tallo nosotros ya podemos ir asociando cosas, ¿ya? Entonces la lámina de la izquierda, que lo pueden encontrar en una imagen súper común en internet, podemos ver la diferencia entre las monocotiledóneas, entiéndase poáceas, aliáceas, ya, más o menos, y las dicotiledóneas, que son todas las demás plantitas, ya. Fíjense cómo cambian las hojas, fíjense cómo cambian los cotiledones, fíjense cómo cambian las flores, fíjense cómo cambia el polen, ya. Ahí, ojo con esa lámina, traten de entenderla, búsquenla en internet porque resume mucha información, pensando en la identificación ya sea de nuestra plantita como de las malezas, ¿ya? Ojo acá con la lámina que está al lado derecho, ¿ya? Entonces los tipos de tallos, ojo, tipos de tallos, tenemos el famoso tallo modificado, el tubérculo, la papa, el tallo voluble de algunas malezas, como sería la correhuela, re complicada como maleza, porque se nos empieza a enroscar en la planta, la correhuela, tiene tallo voluble. Rizoma, maicillo, una maleza re complicada, muy, muy próxima, muy parecida al maíz, ¿ya? Y los estolones que más bien lo vamos a ver en plantitas que no están definidas como agroindustriales, ¿cierto? La frutilla y otros rubus, ¿ya? Ojo ahí con los bulbos, ojo con los bulbos, porque los bulbos que a nosotros nos interesa son hojas. Cuidado, no son raíces, son hojas modificadas, tipo catáfilo, ¿ya? Y para la hoja nosotros tenemos que hacer toda la lógica, aplicar la lógica de las hojas, ¿ya? Ojo, ojo.
Muy importante, chicos, muy importante que lean bien las guías que yo les subo a la plataforma, porque los llevo adrede a tomar decisiones con la morfología, con el conocimiento de la planta. Ya puse las soluciones del foro anterior, así que léalo, para que después, si tienen dudas, me pregunten. Profe, tengo una duda. Ah, dime. Que, por ejemplo, los requerimientos, le voy a poner el caso de la cebolla, así aleatoriamente. Por ¿Ya? ejemplo, cada planta tiene distintas variedades. Entonces mi pregunta es la siguiente de que ¿la variedad influye necesariamente en algún manejo que se le tenga que hacer a la planta o requiere el mismo manejo que cualquier cebolla? Ya. Está buena tu pregunta porque se ajusta a la lógica del curso. Si tú Claro. quieres, si tú quieres obtener de una planta de cebolla lo básico, entonces tú la manejas a nivel general, ¿ya? Quiero que salga la cebolla y me la voy a comer yo y chao pescado, entonces ahí tú le das un manejo básico. ¿En qué consiste el manejo básico? Lo que te entrega la familia, ¿ya? Póngala en frío, en un sector frío, suelos medianamente ácidos, etcétera, 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 ¿ya? Es el manejo básico. Rendimiento básico. En cambio, cuando tú trabajas para la agroindustria, tú tienes que ir más allá de lo básico, porque te está pidiendo cantidad y calidad. Entonces, en ese caso, tú tienes que leer bien la ficha de presentación de la variedad. Y el genetista o el comerciante te va a decir, para esta variedad hay que cargar la mano con el fósforo, para esta variedad hay que ponerla, no sé, el 3 de abril, ¿ya? Y hay que cosecharla por ahí, por el 3 de octubre, por decir algo, ¿ya? Cuando quieres alto rendimiento, te sintonizas con la variedad. Cuando quieres rendimiento básico, pensando en producción de hortaliza, tú le haces caso solamente a las indicaciones generales, ¿sí? Ok. Ya, listo. Ahí para que te salga, te salga bien la papa, po. Ya te caché, ¿ah? O sea, estás produciendo papa con cebolla. Ya, vamos entonces, chicos, a tallos. Vamos a revisar tallos, se los tienen que aprender, ¿ya? Tienen que conocer sus plantitas, ¿ya? Esto se supone que lo tienen que haber visto con los otros tíos. Yo acá cumplo con repasarlo, ¿ya? Entonces, en el caso de las aliáceas, ajo, cebolla, el tallo prácticamente no existe, ¿ya? Es una estructura en forma de moneda, de tamaño variable, como una moneda, ¿ya? Es un círculo planito, ¿ya? Es el famoso tallo. Por lo tanto, no lo veo nunca, salvo cuando la planta vaya a florecer. Cuando vaya a florecer, entonces ese tallo se va a alargar, ¿cierto? Y me va a entregar la famosa umbela, ¿cierto? Que está al final del escapo floral. Escapo floral. Escapo se le llama al tallo que va a producir la flor, ¿ya? El escapo floral, ¿ya? Entonces recuerden, las aliáceas tienen disco. Eso es todo el tallo que tienen, ¿ya? Ojo. Amarantáceas en general tienen un tallo erecto. Tenemos plantas de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Las quinoa, por ejemplo. Plantas que andan alrededor del 1,5 metros, un poquito más, tal vez podría ser el caso de la remolacha, ¿ya? O más bajas, pueden ser también más bajas. El tallo es prismático. Tallo prismático quiere decir que tiene caras planas, ¿ya? Un prisma, ¿cierto? Una figura geométrica, ¿ya? Así que tengo que tener claro la variación, la variabilidad, ¿ya? Lo que conversábamos con el compañero, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la selga, ¿dónde está el tallo en la selga? ¿Dónde está el tallo? Si es pura hoja, ya, entonces en ese caso es como una excepción a la regla, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de de otras plantitas, ¿cierto? Como podrían ser la betarraga también, ¿dónde está el tallo? Si veo pura hoja y veo lo que sería el sistema radical, ¿ok? Entonces en esos casos, cuando no veo el tallo, hablamos de disco, ¿ya?
Apiáceas, el mismo cuento. Apiáceas, tenemos un tallo en forma de disco, ¿ya? Fíjense en la zanahoria. Si tienen zanahoria en la casa, mírenla, búsquenle el tallo. ¿Dónde está el tallo? En el mejor de los casos vamos a ver puros pecíolos, ¿ya? Entonces también hablamos de un disco, ¿ya? Tallo muy comprimido que solamente se extiende, se elonga, se alarga cuando va a florecer, que en general en el mundo agroindustrial no nos conviene, ¿ya? Las plantas que florecen no nos conviene, salvo podría ser la quinoa que florece o las brásicas que florecen, ¿ya? Pero en general evitamos la flor. Tenemos las asteráceas, muchachos. Asteráceas, tenemos la lechuga, ¿cierto? La alcachofa, la maravilla. En el caso de la lechuga se habla del tallo a caule, que equivale más o menos al disco de las aliáceas, pero también está el tallo erecto de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de la maravilla, ¿ya? Ojo, acá les recuerdo una cosa. Si quiero tener un buen tallo, tengo que preocuparme del potasio, ¿ya? Buen tallo, asócienlo a potasio. Buenas hojas, nitrógeno. Buen sistema radical, fósforo. Resistencia al frío, fósforo. Buenas flores, fósforo, ¿ya? Nitrógeno con fósforo no se pueden ver. O le aplico nitrógeno o le aplico fósforo, ¿ya? Cuidado ahí. Brásicas, entonces, brásica, coliflor, repollo, etcétera. Tallo erecto, en algunos casos cilíndrico. Ojo, acá es una familia donde tenemos importantes malezas. El yuyo, el rabanito, son malezas. Está también el rabanito comestible, ¿ya? Muy parecido a la maleza, demasiado parecido. Cucurbitáceas, ¿cierto? Un tallo de tipo rastrero, a favor del suelo, livianito, espinoso, ¿ya? Que nos da una idea de cómo se comporta la planta y los espacios, ¿cierto? Vitales que tengo que dejar en la hilera. Fabácea erecto, ¿cierto? Fabáceo erecto, que sería el caso de las habas, pero todas las demás tienen un comportamiento a favor del suelo. Por ejemplo, la arveja parte muy paradita y después se tira al suelo, ¿ya? Hábito decumbente que se llama, ¿ya? Ese sería el caso de la arvejita. Y todas las demás, la soya, la lenteja, tienden a formar una champita, harta ramita, ¿cierto? Tallos muy cortitos. Y el tallo voluble podría ser el caso del frejol. El poroto lo podemos conducir en forma de enredadera, ¿ya? Poáceas, ustedes saben que está la caña, ¿cierto? La caña de todos los cereales, una caña sumamente dura de descomponer, la caña del maíz, y las cañas fáciles de procesar son todos los demás cereales, el trigo, el arroz, centeno, son fáciles de incorporar al suelo y descomponer, ¿ya? Cuesta mucho sacar el rastrojo del maíz, hay que meter incluso máquinas especiales, ¿ya? En algunos casos extremos la gente quema, no es la idea porque lo más bien se podría trabajar de otra manera. Solanácea, una familia muy importante, tenemos tallo trepador, tallo voluble, tenemos los famosos tubérculos, ¿ya? Entonces son cosas que ya ustedes tienen que tener súper clarito, ¿ya? Entonces háganse un buen resumen, háganse un buen glosario, muchachos, para que los conceptos los tengan clarito. Estamos viendo solamente morfo, ¿eh? Ojo, solamente morfo. Manuel, dime. No entendí que en el caso de la fabácea, que era decumbente. Ya, en el caso de las fabáceas, como es una familia enorme, tú vas a ver plantitas que crecen espontáneamente paraditas gracias a que el tallo es erecto, ¿ya? El mejor caso es el caso de las habas. Las habas crecen paraditas. Como crecen paraditas, tú puedes acercar bastante una planta a la otra, ¿ya? A mí me enseñaron, ¿cierto?, que la distancia sobre la hilera tenía que ser de 20 centímetros, 25 centímetros. De memoria, no.
¿Por qué se pone esa distancia? Porque a esa distancia las plantas no compiten. Así de simple, ¿ya? La pongo más allá, más acá, depende de la arquitectura de la planta. Eso es en el caso de las habas. En el caso particular de las arvejas, la planta crece con un tipo de tallo y cuando va a media altura, cambia de tallo, el tallo es distinto, tiene otro diseño, entonces no sujeta la planta y se cae, ¿ya? Entonces ahí se habla también de un tipo de tallo decumbente, que sube pero después se tira al suelo, ¿ya? Y en el caso de los porotos, ahí hablamos de un tallo que lo más bien, si uno lo conduce, ¿cierto? Va subiendo y se va encaramando. Claro que las variedades ahora que hay son más bajas, ¿eh? Están modificadas genéticamente a no crecer tanto, ¿ya? Ahí sí, Manuel, ¿o no? Sí, profe, más claro. Ah, listo. Ok, entonces, tallos, ¿ya? Tallos. Veamos las hojas, chicos. Vamos con las hojas. Eh, bueno, ustedes saben que la principal función de la hoja es la famosa fotosíntesis, ¿ya? Fotosíntesis necesita agua, necesita CO2, necesita luz. Si falla una de esas cosas, el agua, la luz, ¿cierto? El CO2, vamos a tener problemas con la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, cuando metemos una planta a un invernadero, tengo que tener clarito qué va a pasar con el agua, con la luz y con el CO2, ¿ya? Si yo tomo una planta y la pongo en un sector donde haya harta agua, debería producir más. Si yo meto una planta en una caja donde haya harto CO2, debería producir más. Más luz debería producir más, ¿ya? Pero cada familia tiene restricciones, ¿ok? Eso para que una cosa es la regla general y otra cosa son las condiciones que me pone cada familia, cada especie. Pero cuidado, hay tres funciones, hay al menos tres funciones más de las hojas. La hoja regula la temperatura de la planta y la temperatura tiene que ver con la temperatura de las enzimas que participan en la fotosíntesis, ¿ya? Acuérdense que las enzimas son proteínas. Si yo le meto 40 grados a una proteína, pasa lo mismo que el huevo frito, ¿ya? Colapsa, ¿ya? Entonces, cuidado con las temperaturas exageradamente altas o muy bajas, ¿ya? La hoja tiene la capacidad de regular la temperatura, termorregulación. La hoja también tiene que ver con un freno que le pone a la fotosíntesis. Hace mucho, si el calor y la luz empieza a subir, lo lógico es que haya fotosíntesis, cada vez más fotosíntesis, ¿ya? Pero llega un momento que la planta, funcionando igual que una máquina, ya no quiere más guerra, ya no quiere más fotosíntesis, quiero parar la fotosíntesis. Entonces hay un cortacorriente automático que se llama fotorrespiración, ¿ya? Entonces llega un momento óptimo donde la planta se chanta y no hace más fotosíntesis, ¿ya? Y cada plantita tiene un óptimo, ¿ya? Las que aguantan harto, ¿cierto? Podrían ser las solanáceas. Solanáceas están acostumbradas a alto calor. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta el calor, producen, y el nivel de fotorrespiración está muy arriba. En cambio, por ejemplo, plantas de frío, como las coliflores, el brócoli, etcétera, sale el solcito, fotosíntesis. Pasamos los 21 grados y ya no hace nada de fotosíntesis, se aburrió de frentón, ¿ya? Fotorrespiración, ¿ya? Cada planta está ajustada a su situación óptima. Y algo que se olvida, muchachos, es que el agua sube por los haces vasculares gracias a que está saliendo vapor de agua de las hojas y se produce un vacío, un chupón para arriba, ¿ya? Si nosotros le cortamos todas las hojas a una planta, el agua no sube.
y misteriosamente las raíces no pueden absorber nada. No habría absorción, solamente habría adsorción, ¿ya? Acuérdense que absorción es por el efecto de succión y adsorción es por la proximidad, ¿ya? Entonces en este curso, chicos, tenemos que ver la función de las hojas como algo que es múltiple. Son por lo menos 4 funciones importantes. Ya, vamos a clasificar rápidamente las hojas, ¿cierto? Las hojas se pueden clasificar por la forma que tiene el limbo. Dime, Emilio, dime. Profesor, ¿podría repetir eso de absorción y adsorción? Sí, la absorción es el efecto que produce la succión interna de los haces vasculares, producto de la evapotranspiración, ¿ya? Absorción tiene que ver con la succión, ¿cierto? Con este vacío ascendente que hace que la agüita suba igual que los capilares. Cuando uno está tomando bebida con una bombilla, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? A nivel de tallo. Y lo otro es la adsorción. Adsorción es la proximidad de una molécula a otra o de una molécula al sistema radical. ¿Okay? Entonces acá tienes un fósforo o tienes una molécula de nitrógeno, está pegada a la raíz, para adentro, ¿ya? Por la proximidad, ¿ya? Entonces por eso hablamos de absorción y de adsorción con D, ¿ya? Profe, ¿podría repetir la adsorción? Que alcancé a escribir proximidad, nada más. Sí, la adsorción tiene que ver con la proximidad, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo? La adsorción con D, adsorción tiene que ver con la proximidad, ¿ya? Sistema radical, molécula, por una reacción eléctrica, electroquímica. Positivo, negativo, se juntan. O al revés, positivo, negativo, se juntan. Nada más, ¿ya? En cambio, cuando hay absorción con B, es producto del efecto de la evaporación, ¿cierto? Que está tirando la columna hacia arriba, entonces esto se acerca de manera activa. Para evitar problemas, ¿te quedó más claro o no? Sí, por ejemplo, la absorción puse succión interna de los haces vasculares. Sí, pues, producto de la evaporación. Producto de la evaporación. En cambio, la otra es por proximidad, nada más. Muchos autores que hablan del suelo, del comportamiento de la raíz, para evitar este problema de la absorción y de la adsorción, hablan de sorción. Así de fácil. Sorción. Cuando no interesa entrar en detalle, hablamos de sorción, ¿ya? Sorción del agua, sorción de los nutrientes. Listo, ya, general. Ya, estamos viendo las hojas, chicos. Entonces hay muchas formas de clasificar las hojas. Ahí, de acuerdo al esquemita, las vamos a clasificar por el limbo. Limbo es la parte plana de la hoja. Limbo simple, limbo compuesto, ya, súper importante porque en cultivos agroindustriales tenemos hojas simples, como la hoja que tiene la lechuga, es una hoja simple la que tienen los cereales, ¿ya? Hoja compuesta, las fabáceas, las leguminosas, las solanáceas tienen hoja compuesta, ¿ya? Entonces tenemos que marcar un poquito la diferencia entre cada uno de ellos. Después tenemos la forma de la hoja, ¿cierto? La forma de la hoja, que sería la que está ahí en la segunda columna, la forma aflechada o sagitada, como podría ser la hoja que tiene la famosa correhuela, ¿cierto? Una maleza. Acorazonada, que podría ser más o menos la hoja que tienen los porotos, el frejol, más o menos acorazonada. Lanceolada, como la que tienen los cereales, podría ser, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Nervadura, yo diría que en el mundo de los agroindustriales hay de 2 o 3 tipos. La nervadura paralela,
de los cereales principalmente y de las aliáceas, el ajo, cebolla, nervadura paralela, nervadura ramificada, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, el caso de la lechuga puede ser, ¿ya? El caso del brócoli o del repollo. Palmada sería el caso, a ver, palmada sería el caso de una maleza que se llama malva, palmada. ¿Ok? Palmada quiere decir que tiene forma como de manito o que recuerda la hoja de las vides, ¿ya? Y Como la higuera, profe. la higuera es lobulada. La higuera es lobulada, ¿ya? Y después tenemos el borde del limbo. También hay mucha variación, ¿ya? Esto tiene que ver con la identificación correcta de cada uno de los cultivos que estamos hablando, chicos, ¿ya? Entonces estamos en una etapa solamente de morfología, conocer bien la morfología. Ya, entonces vamos a ver las hojas de cada familia. Entonces, en el caso de las aliáceas, la hoja es simple, es lanceolada, es fistulosa. Fistulosa quiere decir que forma una especie de canaleta, ¿ya? Métanse ahí a la cocina, chicos, vean ahí una planta de ajo o de cebolla y vean que la hoja es acanalada, ¿ya? A eso se le llama fistulosa, ¿ya? Y pasen el dedito y es una hoja cerosa, tiene cera, ¿ya? O sea, es una planta que está preparada para el frío, ¿ya? Si hay cera es para el frío. Amarantáceas, ¿ya? Amarantácea, la quinoa, la selga, la remolacha, hoja simple. A veces la hoja puede ser romboidal. Romboidal es como un cuadrado, ¿cierto? Pero tomado desde las puntas, ¿ya? Romboidal, un rombo. Y festoneada quiere decir que tiene unos flequitos, ¿cierto? Unos dobleces por el borde de la hoja. Esa es festoneada. La hoja compuesta de las apiáceas. Miren nomás el apio, miren la zanahoria. Son hojitas chiquititas, bien chiquititos, folíolos, foliólulos, etcétera, etcétera. Y más encima despiden aroma, ¿cierto? Son bastante aromáticas. Después, una familia con mucha variación de hoja. Tenemos la lechuga, ¿cierto? Asterácea, la lechuga, una hoja simple que crece arrocetada. Arrocetada quiere decir que crece como la rosa, ¿cierto? Arrocetada, el caso de la lechuga. Cerosa, la lechuga. Palmada, sería el caso de la maravilla. Una hoja larga también la vamos a encontrar. Lobulada, espinosa, la de la alcachofa, ¿ya? Dime, Manuel, dime. En el caso cuando uno, por ejemplo, ve una lechuga y se ve como acogollada, esas serían las hojas, ¿verdad? Acogollada, entiendo que está como cerrada, ¿eso? Sí, exacto. Sí, po. Hoja. Lechuga prácticamente es pura hoja, ¿ya? Y entonces se va cerrando. A ver, por ejemplo, no sé si ubicas tú las variedades de lechuga, pero hay una lechuga larga, que es la costina, ¿ya? Esa no es arrocetada, ¿cierto? Esa es la costina, la hoja larga, ¿ya? En cambio, la que es arrocetada pero con gana es la carola, esa que se cierra, la redondita, ¿ok? Esa es claramente arrocetada, ¿ya? Una hoja debajo de la otra y formando una pelotita. Las Entonces brásicas, entonces la palabra sería arrocetada o cogollada. arrocetada se ocupa más. Ah, Arrocetada ya se vale. ocupa más. Acogollada tiene otro sentido. Lo ocupan en otro ambiente. Eh, Drogadicto. sí, no lo quería decir, pero lo del cogollo me suena por otro lado. Ya, la brásica, hoja simple, hoja cerosa, hoja gruesa. Listo, está cantado que la planta es de frío. La hoja de las cucurbitáceas, hoja simple,
palmada, lobulada en algunos casos, palmada en otro caso, lobulada en la zanahoria, en la sandía, lobulada en la sandía y palmada en el caso del meloncito. Ya, falta poquito, chicos. Acá comenzamos ya a despedirnos. Entonces, en el caso de las fabáceas, hoja compuesta, tienen estípulas. Ojo, las estípulas son falsas hojas. Ahí búsquela después en una buena foto, vea la estípula. A simple vista parecen hoja, pero por la posición están debajo de una hoja. Así que son estípulas nomás, ¿ya? Son elementos que están en el tallo debajo de la hoja, las estípulas. Y los zarcillos que le permiten, por ejemplo, al poroto o a las arvejas, ¿cierto?, enroscarse en los tutores y seguir creciendo, ¿ya? Poáceas, Como lo de cereales, la vid. claro, igual, sí. Las poáceas, la familia de los cereales, hoja sencilla, hoja simple, hoja sésil, no hay pecíolo, va directamente al tallo, de tipo abrazador, más otro elemento que seguramente los van a ver o los vieron con el profe de cereales. Solanáceas, hoja compuesta, pilosa, delgadita, peludita, con zarcillo, sobre todo el tomate. Ya, eso me da una pista de que es una planta que está preparada para el calor, ¿ya? Recuerdo, ¿eh? Hoja delgada, pilosa, calor. Hoja gruesa, cerosa, frío, ¿ya? Eso para que más o menos vayan acostumbrándose a ese tipo de cosas. Fernanda, ¿tienes todavía tu duda o no? Sí, la pregunta que tú me habías hecho, sí, léela, po. Lee la guía, y si te quedas con dudas me vuelves a preguntar a través del correo, ¿ya? Pero me preocupo de hacer yo también mis tareas, pues. Yo también tengo que cumplirlas con ustedes, ¿ya? Así Profe, que, dígame, la prueba va a ser como la modalidad del foro. Usted nos va a poner una pregunta y nosotros la respondemos. la prueba tiene una estructura muy parecida a las que hice el semestre pasado. No sé si tú fuiste alumno mío. A ver, hay 5 preguntas de alternativas y las que vienen a continuación son todas de desarrollo, ¿ya? Eh, Súper importante que revisen esquemas de las plantas, ¿ya? Hemos hablado del sistema radical, hemos hablado de los tallos, ¿cierto?, de las hojas, entonces, y también tiene la guía 1 y la guía 2. Entonces la idea es que también a esta altura, desde la primera evaluación, ustedes ya se empoderen, ¿cierto?, y tomen decisiones a nivel agrícola, ¿ya? Entonces te voy a poner una situación de suelo, una situación de planta, te voy a hacer identificar cosas, ¿ya? Las preguntas más difíciles son el segundo ítem y el tercer ítem porque son de tipo profesional. Las otras, las primeras 5 deberían ser más bien tipo general, conectando con los primeros semestres, ¿ya? Entonces piensa en una prueba aplicada, ¿ya? Ok, Eh, gracias. Profe, y relacionado a eso, dígame. igual, por ejemplo, en el desarrollo, igual nos sumamos puntos. Si, por ejemplo, llegué al final mal, pero el desarrollo lo hice bien. Ya, ojo, es que depende de la pregunta. Depende de la pregunta. Por ejemplo, en las preguntas de alternativa, ahí la chuntaste o no la chuntaste. No hay punto, ¿te fijas? Donde haya que tomar decisiones, el puntaje va a estar dado por el argumento. Si yo veo que tu argumento, no existe argumento, no tienes puntaje. Si tu argumento es más o menos el puntaje. Si tu argumento se ajusta a la intensidad, a la potencia, ¿cierto?, la importancia estratégica que tiene el curso, ten la seguridad que ahí tienes todo el puntaje, ¿ya? Entonces, hay situaciones en el mundo agrícola que tienen muchas lecturas y muchas respuestas, y es el argumento el que te va a dar puntaje, ¿ok?
Puede que sea, algún compañero dice que no, tú dices que sí, el compañero dice no y lo argumenta bien, tú dices que sí y lo argumenta bien, las dos respuestas están correctas, se toman por el argumento, ¿ya? Y el argumento es lo que hemos conversado todas las clases, y está en los apuntes. Morfología, fisiología, conocimiento de la planta, conocimiento del suelo, el riego. Esta es una asignatura integradora, ¿ya? El porqué de las cosas. Sí, por supuesto, para que eviten el tema de la memoria, que está bien para hortalizas, pero acá no anda bien porque la filosofía de agroindustrial es muy intensa, ¿ya? Es casi puro Eh, resolver problemas. y Sí. profe, y la prueba, yo no, bueno, primera vez que tomo un ramo con usted, ¿va a ser con tiempo o, no sé, o nos va a dar como una ADP, por así decirlo? No, el ADP lo vamos a dejar para más adelante. Hay un ADP, pero más adelante la prueba es una prueba. Normalmente 1 hora 20 o 1 hora y media. Les subo el archivo. Ustedes toman el archivo Word, lo contestan, lo pasan a PDF. Ojo, lo pasan a PDF y lo suben al foro de la prueba, ¿ya? Y tiene que ir con tiempo también. Así que hora y media, 1 hora 20 más o menos, dependiendo del tipo de pregunta. Ya, ¿algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Sí, Cristóbal, dale. Ya. eh, mm, quiero saber la relación que tiene vigor con carúncula. Te Nunca quedo voy a dando vueltas. entender. Me dejó metido el semestre pasado. Ya, a ver, lo que se sabe, es que en el caso particular de la semilla de la haba, en la parte de arriba, ¿cierto? De la haba, ¿cierto? En la parte de arriba está la famosa carúncula. La carúncula no es más que una cicatriz carnosa, producto de la formación de la semilla, ¿ya? Y en general, mira, hay dos versiones. Yo les pedía una sola en ese tiempo. Algunos dicen que no tienen nada que ver, no tiene nada que ver con el vigor. Una cosa es el vigor y otra cosa es lo que hace la carúncula. Esa es una versión, ¿ya? Y la otra versión es que la carúncula, cuando tú la dejas, cuando permanece pegada a la semilla, eh, captura agua, asegura el agua mínima para la semilla, de tal manera que se expresa mejor el vigor, ¿ya? En lo personal, yo me quedo con la primera versión, ¿ya? Porque el vigor es más bien algo que viene determinado genéticamente. Tú no puedes modificar el vigor de manera externa. Lo que sí se hace es permitir que se exprese o no se exprese, que es distinto, ¿ya? No sé si te queda más claro, Cristóbal. Sí, me quedó más claro, profe. Vale. Entonces, en general, el vigor es más bien genético, ¿ya? Cuando la gente dice cuando dice vamos a aumentar el vigor, eso no es cierto. El vigor es lo que tú traes genéticamente. Lo que pasa es que tú le das más facilidad o menos facilidad para que se exprese, que es distinto. Fíjate, te voy a poner un ejemplo para que te quede pero más claro, ¿ya? Voy a tomar, una semilla de haba. Le voy a tener una semilla de haba y le voy a poner una en el suelo, siembro una semilla de haba y le pongo una piedra enorme encima, ¿ya? La planta puede salir o no salir. La planta sale o no sale, dependiendo del tamaño de la piedra, ¿ya? Pero el vigor no ha cambiado. El vigor no ha cambiado, el vigor sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces yo le saco la piedra y ¿qué es lo que pasa? Permito que el vigor se exprese, ¿entiendes? No, sí, 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 Porque es parte de la eso lo genética, entiendo. ¿verdad? Igual que el porcentaje de germinación, de viabilidad, eso, como usted decía, va determinado por la genética. Sí, Pero yo me preguntaba qué relación tenía el vigor con la carúncula. Entonces, como que buscaba y no encontraba nada. ya. Y Debe era ser. súper fácil, era súper fácil. Era no hay ninguna relación. Así de simple. Ya. Ya chicos, ya me despido.
Que esté muy bien. Si tienen dudas, me preguntan. Profe, Dígame. yo tengo una duda, igual no está, es cortita. En el A ver. caso del tallo, si se da cuenta en la página 14 de la marantasia, igual uno Ya. puede ver el tallo. Usted dijo que no se podía ver en la betarraga. En el caso de la beterraga, sí, pero a ver, está... Depende, a ver, tendría que ver la foto, ya tendría que ver la foto, pero en las beterragas es un tallo que está muy apretadito, salvo que tú la dejes para semillar, ¿ya? Cuando tú la dejas para semillar la beterraga, claro, ahí se ve claramente toda la cosa, ¿ya? A eso voy yo, ¿ya? Que el tallo cuando está, tiene que verse claramente desde el comienzo. Si no se ve, lo dejamos en condición de disco, ¿sí? Ah, ya, profe, entonces el tallo que uno ve, como usted dice, vendría siendo el pedicelo de la hoja que está pegada a la betarraga. Claro, pues cambia la cosa, porque en el Sí, ahí caso está, ahí está. son pedicelos o pedúnculos, ¿ya? Ya, ¿estamos chicos? ¿Estamos? Profesor, ¿el PowerPoint lo va a subir a la web? Los PowerPoint en general no los subo, ¿ya? Lo que yo puedo tratar de hacer es tratar de recuperar este video y este video voy a tratar de publicarlo, ¿ya? Porque el Ok. Teams ahí se taimó y no está, no sé por qué motivo no está grabando, ¿ya? Yo puedo descargar el video, entonces voy a ver la forma de subirle este video para que lo tenga, ¿ya? Ok, profe, Eh, gracias. ya, ¿está bien? Ya, muchachos, entonces leer las guías, prepararse bien, si tienen dudas me preguntan y entonces dejamos la cosa hasta por aquí, ¿ya? Que esté muy bien. Chaito, chaito. Chao, profe. Ya, nos Chao, profe, que esté vemos. bien. Vale, profe. Chao. Vale, Cuídese. vale. Nos vemos mañana. Ya.